Hola, aquí Zorro Blanco. Antes de empezar quiero aclarar las cosas, las imágenes, música y el fanfic, no me pertenecen, pertenecen a sus respectivos autores. Pero bueno, ya aclarado las cosas, que empiecen el video. Temporada 1, episodio 6, capítulo 3 y 4. De pie frente a las imponentes puertas, Louise y Saito contemplaron el castillo con asombro, pero cada uno experimentó una mezcla de emociones bastante distinta. Para Saito, la estructura era un ejemplo magistral de construcción, una auténtica obra de arte. La historia de los muros lo conmovía, pero lo emocionaba al mismo tiempo. Para Louise, era algo muy distinto. El castillo Saboneau no era solo un castillo magnífico y majestuoso. Lo era, pero para ella era un recordatorio de su hogar, un lugar familiar en un mundo por lo demás ajeno. Oye, comenzó Saito con tono preocupado, ¿estás bien? Louise lo miró confundida. Fue entonces cuando sintió una humedad en las mejillas y se la secó rápidamente. Estoy bien. ¿Seguro? Sí, la corona de rosas negó con la cabeza y empezó a caminar hacia adelante. Saito intentó acercarse a ella, pero lo pensó mejor y simplemente la siguió. Al abrir las puertas del castillo, la mente de Louise volvió al asunto en cuestión. Castillos como estos eran comunes en su tierra. De hecho, la princesa Henrietta vivía en uno, y sinceramente, superaba con creces a este castillo, pero quizás se debiera a su propio sesgo personal. Al mismo tiempo, también resaltaba lo diferentes que eran las cosas en Kalos. Este castillo no era un símbolo de fuerza, como los de su tierra. Era más bien una reliquia de una época pasada, cuando Kalos estaba gobernado por la nobleza. Ahora el país era una monarquía constitucional, con los nobles despojados de su poder y convertidos en meras instituciones culturales. La idea la asustaba, aunque admitía que les funcionaba. «Bienvenidos al castillo Saboneau», dijo un anciano acercándose al dúo. ¿Están aquí para visitar el museo o tienen una cita con Lord Saboneau? Solo estamos aquí por el museo, dijo rápidamente Saito, interrumpiendo a Louise. El hombre sonrió y dijo, bueno, eso es maravilloso. Por aquí, por favor. Y siéntete libre de hacer cualquier pregunta que tengas. Los dos siguieron al hombre por un gran pasillo flanqueado por retratos de personas bien vestidas, aunque parecía haber pocas cosas en común entre ellos. Ninguno parecía tener parentesco, así que no podían ser retratos familiares. El estilo de vestir también variaba entre ellos. Algunos eran ricos, otros pobres, así que no todos pertenecían a la nobleza. Disculpe, empezó Louise, deteniendo al anciano en seco. Se giró hacia ella, prestándole toda su atención, y ella se aclaró la garganta. ¿Quiénes son esas personas de los retratos? ¿Entonces te diste cuenta?, dijo el anciano. Señaló las pinturas con la palma extendida. Bueno, esta es la colección de retratos de Barnabas de Saboneau. Antes de que preguntes, esta colección no tiene ni pies ni cabeza. Barnabas simplemente compraba lo que le llamaba la atención. De hecho, este es un ejemplo perfecto de sus hábitos coleccionistas, dijo, deteniéndose frente a una pintura estilizada de un hombre corpulento con siniestras manchas marrones esparcidas por el lienzo. Este hombre era Eric el Irritable, un famoso pirata de una época en la que la región de Ferrum aún se consideraba un hervidero de escoria y villanía. De hecho, hay una pequeña leyenda detrás de esta pintura, si quieren escucharla. ¿Por qué no?, dijo Louise y Saito asintió. Bueno, el anciano juntó las manos y se volvió hacia la pintura. Cuenta la leyenda que, en una de sus incursiones, Eric capturó una fragata que transportaba a un artista cantoano y lo tomó como rehén. Temiendo por su vida, el artista ofreció sus servicios como artista a cambio de su libertad, y Eric aceptó, con la condición de que le pintara un retrato. El artista aceptó a regañadientes, aunque sabía que los retratos no eran su fuerte. Hizo todo lo posible, exagerando y enfatizando ciertos rasgos para que Eric pareciera más amenazante. Sin embargo, el asaltante echó un vistazo a la pintura terminada y le cortó el pecho, salpicando su sangre en su última obra. El hombre se giró y rió entre dientes al ver las caras horrorizadas de ambos. No te sorprendas tanto.
Hace unos años nos hicieron unas pruebas y descubrimos que las manchas marrones eran simplemente de café. Por cierto, se decía que Rick el irritable murió por intoxicación con cafeína. Rió levemente ante la ironía. ¿Puedes morir por cafeína? Louise arqueó una ceja y miró las manchas con una curiosidad ligeramente morbosa. Saito, en cambio, parecía irritado. Si sabes que la historia es falsa, ¿por qué sigues contándola?, preguntó Saito. Tradición, respondió el hombre. Además, es un placer ver las reacciones de los visitantes ante el cuento. En fin, hay otra pintura que deben ver antes de continuar. Por aquí. El hombre los condujo al final del pasillo, señalando algunas pinturas notables por el camino, hasta que llegaron a un gran mural. Este se distinguía por representar un edificio parcialmente destruido en lugar de una persona o un grupo de personas. Esta es una adición relativamente nueva a nuestra colección, y aunque no encaja del todo con las demás piezas, encaja por otra razón. Este mural representa el Palacio de Parfum tal como era al final de la Gran Guerra, hace unos 50 años. Si bien algunos de los daños que se ven fueron causados por los numerosos ataques aéreos a lo largo de la guerra, la mayor parte se debió a un asedio de 4 meses a mediados de la guerra por las fuerzas almianas, respaldadas por sus aliados orreanos. Lo que se ve es el aspecto que tenía el palacio tras ser liberado por el cabo Surge Matis del ejército Unoban y un grupo de Raichus salvajes que él reunió. ¿Qué tenía de importante el Palacio del Perfume?, preguntó Louise. Sabía de la Gran Guerra. La guerra más sangrienta en la historia de la Tierra, cuya magnitud la aterrorizaba. La tensión se había ido acumulando entre las distintas regiones del mundo durante décadas, hasta que finalmente estalló tras un ataque terrorista en Teselia perpetrado por agentes orreanos que se hicieron pasar por extremistas radicales. Teselia respondió, se forjaron alianzas y, tras 7 años de lucha, millones de personas y Pokémon murieron. Orre fue prácticamente borrado del mapa hasta el punto de que aún no se había recuperado, y Teselia era, sin duda, la región más poderosa del mundo. Esa guerra era la razón por la que ahora todos hablaban Unova, o al menos lo sabían. El hombre pareció sorprendido, pero continuó donde lo había dejado. El Palacio del Perfume es el hogar tradicional de la familia real de Kalos, y aunque el rey ya no vive allí, su hijo sí. Oh, dijo Louise, avergonzada por la situación. Bueno, con esto termina nuestro recorrido por la colección permanente, dijo el hombre. No tenemos ninguna exposición en este momento, pero pueden llevarse un folleto al salir. Dicho esto, regresaron a la entrada, pero Louise se detuvo al entrar al vestíbulo. Lamento mi error anterior, le dijo al hombre, pero, si me permite pedirle un favor, ¿hay algún sastre en esta ciudad que pueda recomendar? El hombre simplemente se rió. No hay necesidad de preocuparse por eso, pero si quieres mi opinión. Louise, intervino Saito, voy a llevar a mi equipo a entrenar al bosque. Te espero en la plaza a las 11:30, así que nos vemos allí o llámame si vas a retrasarte. Louise sonrió y asintió antes de retomar su conversación con el anciano. Había una tienda cercana a unas cuadras, y al parecer hacía un trabajo excelente a un precio asequible. Supuso que Saito lo aprobaría. Luego recorrió la amplia sala con la mirada, observando todas las estatuas y maniquíes. Señor, llamó la atención del guía. Tengo otra pregunta. Como probablemente habrá notado, no soy de Kalos y, por lo tanto, desconozco ciertos aspectos de su historia. Está bien, dijo con una suave sonrisa. ¿Qué deseas saber? Bueno, me preguntaba sobre la nobleza de Kalos. ¿Por qué ya no gobiernan? Durante miles de años, las familias nobles de Kalos tuvieron el poder absoluto de la familia real, pero ahora son meros testaferros. ¿Qué pasó? Esa, asintió lentamente, es una pregunta complicada, con una respuesta igualmente complicada. Me encantaría escucharlo. No tengo prisa. Entonces, por supuesto, señaló un asiento, que Louise ocupó. Para entender por qué la nobleza ya no tiene poder, hay que comprender cómo surgió Kalos. Kalos tiene una rica y profunda historia que se remonta, de una u otra forma, a 4000 años.
Cuando el rey Kalos de Luminalia unificó por primera vez los diversos reinos menores, Kumarina, Shalour, Ambrete, Quillaje y muchos más, lo aceptaron como rey, y todos los demás linajes reales se convirtieron en las casas nobles menores. Durante los siguientes 1000 años, Kalos vivió una época de prosperidad y expansión. Fue, sin lugar a dudas, la nación más fuerte del mundo. ¿Qué pasó? La guerra civil kalosiana tuvo lugar. Hace 3000 años, el rey de Kalos gobernó el reino con justicia y equidad. La tierra era próspera. Pero la prosperidad genera codicia y envidia. Su hermano menor quería esto para sí mismo e inició una revuelta para intentar tomar el trono. Esa guerra devastó el país y solo terminó cuando el rey construyó y disparó el arma definitiva, la misma que Lisandre usó un año atrás. Eso puso fin a la guerra, pero poco después el rey se obsesionó con su creación. Su amada Floete murió en el combate, y él estaba decidido a devolverla a la vida usando el arma. Miles de vidas Pokémon fueron sacrificadas para activarla, y al final, lo logró. Pero Floete, disgustada, lo abandonó. Desapareció poco después, y aparte de que su hermano menor enterró el arma en un intento de arrepentimiento, la unidad que mantenía unido a Kalos se desintegró. «Eso es horrible», dijo Louise con aire abatido. Sabía lo mal que podían llegar a ser las guerras de sucesión. El atractivo del poder lo abarcaba todo para algunos. Pero eso no responde a mi pregunta. Ya voy por buen camino, no te preocupes. En resumen, las acciones del rey y su hermano menor dejaron un sabor amargo en la nobleza kalosiana. No pasarían 2000 años hasta que Kalos se reunificara bajo la actual familia real, pero desde el principio su poder fue mucho más limitado. Su palabra ya no era ley. Como parte del proceso de unificación, se creó la Cámara de los Lores, que otorgó a las familias nobles mayor participación en los asuntos kalosianos. Durante los siguientes 700 años, Kalos funcionó así, pero varias familias nobles se volvieron cada vez más complacientes con su posición. Se volvieron cada vez más extravagantes a costa del pueblo llano. Al final, la situación llegó a un punto crítico y existía una posibilidad real de una revolución. Una que el rey sabía que la nobleza no podría ganar. ¿Cómo? Louise abrió mucho los ojos. No podía creer que los nobles no fueran inherentemente más fuertes. Pronto se dio cuenta de su error. Pokémon. Exactamente. Los plebeyos, por naturaleza, tenían una relación mucho más estrecha con los Pokémon que la nobleza. Claro, la mayoría no eran tan poderosos como los Pokémon de tipo dragón, arcanines y otros Pokémon de la nobleza, pero todos los Pokémon pueden ser poderosos, especialmente en las manos adecuadas. Sin mencionar que los plebeyos y sus Pokémon superaban en número a la nobleza en una proporción de 10-1. Era simplemente un juego de números, y al final, el rey se anticipó a la revolución instalando una Cámara de los Comunes. Con el tiempo, la Cámara de los Comunes se volvió cada vez más poderosa a medida que crecía la población, hasta que fueron ellos quienes detentaron el verdadero poder de Kalos. Un hecho que solo se consolidó con la Gran Guerra. Así que ahora, las familias nobles siguen existiendo, pero ya no tienen el control del país como antes. Ya veo, Louise guardó silencio. El pensamiento la perturbó. No por lo que hacía Kalos, una vez más, parecía funcionarles, y no iba a juzgar a otro mundo por sus costumbres, sino por lo que significaba para su hogar. En su tierra, existía un orden definido. Los nobles, en la cima, gobernaban. Los plebeyos, en la base, sirviéndoles. La magia naturalizaba esa jerarquía y la aceptaban. Sin embargo, al mismo tiempo, muchos creían que ese era el único requisito para la relación. Oyó hablar de muchos que simplemente creían que hacer lo que quisieran, siempre que se ajustara a la ley, era moralmente aceptable, por atroz que fuera. Habían olvidado que la relación era recíproca. Los nobles debían proteger a sus subordinados. La nobleza no era un derecho, sino una responsabilidad. Su madre se lo recalcaba a diario a Louise y a sus hermanas. Esa relación se había roto por completo en Albion, y ahora se estaba produciendo una reconquista republicana. Por lo que ella veía, a los Tudor no les quedaba mucho tiempo.
¿Podría ocurrir algo como lo de Kalos en su tierra? Aunque creía firmemente que la princesa Henrietta sería capaz de evitarlo, no podía negar que se habían producido abusos de poder. La repugnaba, de verdad, y durante su estancia en la academia, no pudo evitar oír rumores de quejas contra el alumnado, todos nobles, y el personal común. Negó con la cabeza. No era momento de darle vueltas a esos asuntos. Tras despedirse del amable anciano, Louise se dio la vuelta y salió del museo. Se concentraría en esto al regresar a Tristán. Kalos podía ser de otro mundo con reglas diferentes, pero eso no significaba que su historia pudiera ignorarse. Está bien, Maindo, inténtalo de nuevo. Un trío de rocas brillaba azul, elevándose lentamente en el aire mientras orbitaban alrededor de Ralphs. Desde que Maindo descubrió la psicoquinesis, Saito había estado trabajando con él para dominarla. En ese momento, el entrenamiento consistía simplemente en recoger objetos grandes y realizar tareas complejas con ellos, pero estaba mejorando. Ronin y Tanuki seguían practicando a cierta distancia. Ronin perfeccionaba sus ataques de agua y Tanuki ejecutaba katas brillantes. «Ya puedes soltarlos, Maindo», dijo Saito, al notar la expresión tensa en el rostro de su compañero. Ralphs obedeció de inmediato, respirando con la misma dificultad que si hubiera corrido una milla. Saito sonrió, sacó una botella de agua y un puñado de bayas de su bolsa y se las dio a Maindo. «Bien hecho, amigo. Ahora relájate un poco mientras reviso a Ronin y Tanuki». Saito se quedó en silencio al levantarse y descubrir que Maindo había desaparecido. Suspirando, se agachó para colocar las bayas y el agua en el suelo antes de que una sombra se extendiera desde el suelo, le arrebatara los objetos de la mano y corriera hacia los árboles. «Bueno, al menos se llevó las bayas», negó con la cabeza. Cualquier progreso era bueno, por pequeño que fuera. Se preparó para irse, pero sintió algo pequeño que le golpeaba la nuca. Se detuvo y gimió. Sin siquiera mirar, Saito ya sabía que Maindo le había lanzado una semilla de las bayas. Negando con la cabeza, el entrenador se dirigió al otro lado del claro, donde Ronin perfeccionaba sus ataques de agua contra unos árboles y Tanuki practicaba katas brillantes. «Bien, ¿cómo están por aquí?». Tanuki sonrió y reanudó su ejercicio, pero se detuvo al observar una sección del bosque. «¿Qué pasa?», preguntó Saito antes de empezar a sentir algo. Era como un ruido casi imperceptible, algo que apenas podía ver con el rabillo del ojo. Maindo también lo sintió, y de repente se quedó inmóvil mientras ambos observaban el claro. Algo andaba mal, muy mal. «Formen y manténganse cerca, algo está pasando». Ronin y Tanuki obedecieron de inmediato y corrieron hacia ellos. Tanuki ya había percibido el alboroto. Los cuatro se apiñaron, observando cada rincón de la línea de árboles. Saito creyó ver un gran ojo blanco mirándolo fijamente, pero en cuanto giró la cabeza, desapareció entre el follaje. «¿Qué?». Lo interrumpieron cuando tres criaturas con aspecto de mono cayeron del bosque. Todas se parecían, pero una era verde, otra roja y la tercera azul. Saito las reconoció al instante, sin siquiera sacar su Pokédex. Eran un Simisage, un Simisear y un Simipour, Pokémon nativos de Teselia. El primero se agarraba la cabeza de dolor y aullaba furioso, mientras que los otros dos parecían estar listos para asesinar al responsable. «¿Qué demonios?», murmuró Saito antes de gemir de exasperación. Normalmente, los monos elementales eran tan felices y despreocupados, pero estos parecían sufrir muchísimo y estar extremadamente enojados. Ya tenía una idea de quién era el responsable, y gimió. «Maldita sea, Maindo. ¿Qué hiciste esta vez?», se dijo a sí mismo mientras se masajeaba la frente. Suspirando de nuevo, habló más alto, directamente al trío. «Miren, lo siento por», empezó, solo para que Simisear y Simisage escupieran un torrente de fuego y un chorro de semillas brillantes. «Muévete», gritó Saito, y él y sus Pokémon entraron en acción de inmediato. Ronin lanzó un pulso de agua contra Simisear, quien se tambaleó por el impacto, pero siguió adelante. El Simisage se giró para contraatacar a la nutria, pero fue interceptado por el ataque rápido de Tanuki. Los dos entraron en una pelea, el Simisage mordía, arañaba y silbaba con temerario desenfreno mientras Tanuki lanzaba puñetazos y patadas brillantes. El puño de Tanuki brilló al lanzar un Meteor Mash a mono de hierba, solo para que éste saltara hacia atrás y aullara. Sin inmutarse, Tanuki cargó hacia adelante, con el puño aún brillante, solo para tropezar repentinamente cuando la hierba brotó del suelo y se envolvió alrededor de su tobillo.
El Simisaje lo atacó al instante, y todo lo que Tanuki pudo hacer fue cubrirle la cabeza mientras lo pateaba y arañaba sin piedad. Después de unos momentos, el nudo de hierba se aflojó y Tanuki se puso de pie de un salto. Su cuerpo brilló brevemente al contraatacar un último zarpazo, luego asestó golpe tras golpe al Simisaje, con un gruñido de ira en su rostro. Mientras tanto, Ronin seguía batiéndose en duelo con el Simisear. El mono, mucho más grande, al igual que su homólogo verde, luchaba principalmente a un nivel primario. Al ver que eso no funcionaba, el mono de fuego creó una gran bola de fuego en su mano antes de lanzársela a Ronin, quien la derribó con un corte aéreo como si fuera un plato de arcilla. Al impactar la bola de aire comprimido, esta explotó, enviando una ola de fuego por todo el campo de batalla. Ronin fue azotado por ella, y su pelaje parecía parcialmente quemado, pero por lo demás parecía estar bien. Sin embargo, parecía irritado e inmediatamente lanzó un pulso de agua al pecho del mono. Eso dejó solo al Simipour para seguir atacando, y para horror de Saito, notó que iba hacia él. Se preparó para saltar, pero una aura psíquica envolvió a la criatura y la arrojó lejos. Maindo lanzó una bola sombra contra el Simipour, enviándolo aún más lejos. Cuando Maindo lanzó otra, el Simipour la esquivó y saltó hacia Ralphs, quien apenas logró apartarlo. De nuevo, el mono azul luchó principalmente con instinto primario. Saito comenzaba a notar un patrón. Lo que fuera que causaba su agresión también afectaba de alguna manera su capacidad para usar sus movimientos, o al menos los enfurecía tanto que no podían pensar en usarlos. A juzgar por la oleada de fuego ardiente que el Simisear lanzó hacia Ronin, parecía ser esto último. Maindo reapareció justo en la cara del Simipour, con una gran bola sombra formándose en sus manos. Explotó, haciendo que el mono retrocediera. Entonces brilló con un aura rosa cuando Maindo le agarró la cabeza y la estrelló contra el suelo antes de lanzarla lejos. ¿Qué pasa?, se preguntó Saito en voz alta. La batalla estaba llegando a su fin y, para su alivio, su equipo ganaba. No le venía mal que los monos elementales aún no usaran su variado conjunto de movimientos. ¿Acaso lo que causaba la agitación de los Pokémon salvajes les impedía hacerlo? ¿Una especie de bloqueo mental? Antes de que pudiera pensarlo más, los 3 Pokémon salvajes fueron lanzados contra un árbol frondoso, uno tras otro. Cada impacto sucesivo agrietaba aún más el árbol, hasta que se derrumbó por completo. Los Pokémon de Saito se acercaron a los 3 monos mientras se levantaban del suelo. En lugar de seguir luchando, comenzaron a caminar penosamente de vuelta al bosque, deteniéndose brevemente para lanzar una mirada asesina al entrenador. Pronto se fueron, dejando a Saito y a sus Pokémon solos y confundidos. No sé de qué se trata, dijo Saito nervioso, pero probablemente deberíamos regresar a la ciudad. Sus compañeros de equipo no podrían estar más de acuerdo. Louise se sentía feliz al salir del sastre, con la ropa planchada e impecable, y acariciando la tela entre los dedos. Saito le había devuelto la tarjeta con la advertencia de no excederse, y para su orgullo, pudo cumplir con su exigencia. El sastre era bastante asequible, y el trabajo estaba felizmente acicalándose y revisando su atuendo cuando Saito la encontró una hora antes de lo esperado. «Saito, ¿pasa algo?», preguntó Louise mientras corría hacia él. Jadeaba, pero no estaba herido. «Más o menos», respondió con una mueca, «algo anda mal con los Pokémon de la Ruta 6. Están inquietos por algo». «¿Qué? ¿Qué quieres decir?». Louise estaba confundida. «Fuimos atacados por un Simisaje, un Simisear y un Simipour». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Estás herido?». «Estoy bien, no te preocupes, pero no sé por qué lo hicieron». «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que no había ninguna razón para que atacaran. Los monos elementales no son territoriales, y de hecho son criaturas bastante amigables. No parecía que nos estuvieran retando a una batalla, y, aunque no descarto que Maindo hiciera algo para molestarlos, parecían estar arremetiendo más que nada». «¿Arremetiendo?». El Simipour sufría mucho, al parecer, pero no vi ninguna lesión en él ni en los demás. Era como si todo fuera mental. Me vieron y pensaron, por alguna razón, que yo estaba detrás. Lo más extraño, y la principal razón por la que no creo que Maindo sea responsable, fue que el Simipour ni siquiera usó ningún movimiento. Muy primario y crudo. Eso es inquietante, reflexionó Louise. Miró hacia la puerta del palacio.
¿Crees que deberíamos esperar para subir al Palacio del Perfume? Saito negó con la cabeza. No, no. Querías subir, y entre los dos, no habrá problema. Gracias, sonrió Louise. Bueno, dos cosas. Una, iremos a Parfum con todos nuestros Pokémon, por si acaso. De acuerdo. ¿Cuál es la segunda cosa? Vamos a tener que conseguirte ropa mejor. No voy a dejar que conozcas a la familia real con una sudadera con capucha. Saito gimió. Ya se estaba arrepintiendo de su decisión. Terminaron comprándole a Saito una bonita chaqueta azul marino, una camiseta blanca y pantalones kaki. Tenía buena pinta, según la propia Louise, y así partieron hacia el Palacio del Perfume. Se mantuvieron en el camino, evitando cualquier rastro de la naturaleza que pudieran, y se las arreglaron para mantenerse limpios de suciedad. Gracias a un campo psíquico creado por Spirit, ambos estaban bastante protegidos de los elementos. Caminaron hasta las puertas del perfume sin incidentes, Louise un poco molesta por la aparente reacción exagerada de Saito. No había pasado nada, pero admitió que la sensación de ser observada había regresado. Aún así, se recompuso. Louise se quedó en la puerta del Palacio Parfum y dudó, a su pesar. En aquel momento, le había parecido una buena idea conocer a algunos miembros de la nobleza local y posiblemente forjar vínculos. Sin embargo, algo la hizo reflexionar. Louise? Preguntó Saito. ¿Estás dudando de esto? ¿Qué? Dijo indignada la corona de rosas mientras se daba la vuelta. Solo me estoy preparando para mi presentación. Está bien si no te sientes listo, dijo. Lo más probable es que volvamos por aquí. No te preocupes. Estoy preparada para esto, declaró Louise, llamando a la puerta con seguridad. Además, ¿no eras tú la que se preocupaba por los Pokémon nerviosos que nos atacaban de camino? Y no pasó nada. De verdad, empiezo a pensar que solo lo dijiste para asustarme. Saito se estremeció levemente ante su acusación. Antes de que pudiera hablar, la puerta se abrió, revelando a una criada de pelo rizado con expresión bastante aburrida. Así que finalmente decidiste dejar de merodear, dijo, explica tu asunto aquí y sé breve al respecto. Louise se sorprendió por el comportamiento brusco de la criada, pero insistió. Me llamo Louise Françoise Leblanc de la Valliere y deseamos tener una audiencia con el señor de este castillo. Hizo una reverencia respetuosa y empleó el tono y el lenguaje formal que usaría con los nobles de su país. La criada bostezó. El gran duque está visitando a la familia de su esposa en Alola y no regresará por un tiempo. Buen día. La criada empezó a cerrar la puerta, pero Louise rápidamente metió el pie en su camino. Lamento mucho haberme equivocado con su título, dijo la corona de rosas, pero ¿hay alguien aquí con quien pueda hablar en su lugar? La criada frunció el ceño, pero respondió obedientemente. Su hija, la princesa Ayeie, se quedó, pero carece de poder real sobre la finca y es poco probable que tenga tiempo para recibir visitas. Buen día. Intentó cerrar la puerta de nuevo, con resultados similares. ¿Podrías al menos comprobarlo?, suplicó el joven noble. La criada suspiró y abrió la puerta a regañadientes. De acuerdo. Espere adentro, iré a ver si está dispuesta a reunirse con usted. La pareja entró al palacio y la criada fue a buscar a la princesa, quejándose todo el tiempo de los niños indignados. Saito decidió quedarse de pie, mientras que Louise, más acostumbrada a la alta sociedad, se sentó en una de las sillas. Pasaron casi 20 minutos antes de que la criada regresara, acompañada de otra criada, aunque su atuendo era bastante peculiar. A simple vista, su atuendo tenía un diseño claramente diferente al de su compañera, y varias partes parecían ser de metal. Parecía oprimir a la mujer y no parecía nada cómodo. Sus guantes, en particular, eran completamente de metal, más bien parecían guanteletes que guantes. Louise supuso que era una decisión estilística suya, así que no le prestó atención. Bueno, hermana, dijo la criada de antes, aquí están los dos de los que te hablé. La segunda criada sonrió alegremente y juntó las manos con un aplauso metálico. Bienvenidos al Palacio del Perfume, honorables invitados.
Me llamo Annabelle, pero la mayoría me llama Snow. Pero basta de charla, síganme. Dicho esto, Snow giró bruscamente, haciendo que su cabello cian se agitara con rapidez, y se marchó, dejando atrás a los dos entrenadores atónitos. Entonces, ¿ella es tu hermana? Saito le preguntó con cautela a la primera criada. Sí, Snow es mi hermana mayor, confirmó la criada. Si no te importa, es su primer día como jefa de criadas y ya le has causado suficientes problemas apareciendo sin avisar. Así que vete. Sí, señora. Dijo Saito, siguiendo rápidamente a la jefa de sirvientas, seguida por Louise unos segundos después. No tardaron en alcanzarlos, aunque parecía que la sirvienta no se había dado cuenta de su ausencia, pues estaba parloteando distraídamente sobre una cosa u otra. El parloteo cesó en cuanto ella lo hizo, y esbozó una radiante sonrisa. Espero que tengan hambre. Dijo, dirigiéndose a ellos, la princesa Aye los ha invitado gentilmente a almorzar con ella. Saito empezó a protestar pero fue silenciado con un codazo en las costillas. ¿Qué vamos a comer? Preguntó Louise. Y ya llegamos. Dijo Snow, ignorando por completo la pregunta mientras abría un par de puertas y entraba al comedor. Iré a informar a la princesa Aye que la comida está lista, así que siéntanse libres de acomodarse mientras tanto. Nunca respondiste a mi pregunta, dijo Louise mientras la cerulete salía rápidamente de la habitación. No importa. Saito, ¿podrías sentarte, por favor? Parece que tengo tiempo suficiente para darte un curso intensivo de etiqueta. Saito gimió. Louise apenas había logrado enseñarle a Saito lo suficiente para que no se avergonzara cuando el sonido del metal chocando anunció el regreso de Snow. Honorables invitados. Les presento a la princesa Aye del Palacio de Parfum. Declaró, haciéndose a un lado para dejar entrar a una joven elegantemente vestida. Ja 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 ja. Estoy tan feliz de conocer a otro noble de mi edad. Dijo la princesa. Bueno, yo también me alegro de conocerte. ¿Cómo? Preguntó Louise. Por favor, reconozco el nombre de un noble extranjero en cualquier parte. Tengo muchas preguntas para ti, pero podemos hablar después de comer. Aye se volvió hacia Snow. Annabelle. Enseguida, señora. Respondió la criada, golpeándose la muñeca 3 veces con los nudillos para llamar a los camareros. La comida no fue exactamente lo que Louise esperaba, pues era simplemente un plato de pescado a la parrilla, pero sin duda cumplía con los estándares de una comida de noble. La comida transcurrió sin incidentes, salvo que Snow se disculpó tras oír un fuerte golpe en la cocina, regresando 10 minutos después con un Pokémon azul claro de aspecto bastante amenazador y con la espalda con púas. Sonrió tímidamente mientras el Pokémon con púas se frotaba la cabeza, avergonzado. Annabelle, dijo Aye una vez que terminó de comer, ¿no te estás olvidando de algo? Oh. Lo siento. Debí haberlo olvidado, dijo Snow, sacando una Pokébola azul y roja. Sandslash, regresa. Un rayo rojo salió disparado y golpeó al Sandslash, absorbiéndolo. Saito y Louise se volvieron hacia Aye, solo para sorprenderse de que ella no pareciera impresionada. No me refería a tu compañera, Annabelle. Su tono era monótono, sin la amabilidad que antes mostrabas hacia Louise. ¿Por qué sigues vestida así? Snow parecía confundido, mientras Saito y Louise observaban en silencio. Dijiste que la doncella principal debía ser distinta, y ninguno de los vestidos antiguos de Sarah me quedaban bien, señaló. Ustedes dos tienen la misma altura, ¿por qué no les quedarían? Snow se dio un golpecito incómodo en el corsé en lugar de responder. En fin, tengo que preparar el jardín. Disculpen. ¡Qué idea tan maravillosa, Annabelle! Exclamó Aye. ¿Por qué no llevas a nuestros invitados allí? Claro, por aquí. Snow rápidamente sacó a los dos entrenadores de la habitación, con una sensación incómoda creciendo en sus estómagos. Puede que no me creas, pero esta es la segunda vez hoy que estamos en una sala de retratos, dijo Louise, observando las numerosas pinturas reales que cubrían la sala. Sin embargo, algo en ellas la molestaba. ¿Se refiere a la Galería de Arte Chaboneau? Preguntó Snow.
He estado allí un par de veces, pero mis responsabilidades aquí me han impedido visitarla últimamente. ¿Vio el mural? Lo hicimos, respondió Saito. Es bastante interesante ver cómo se reconstruyó este lugar. Supongo que tendré que visitarlos una vez que regresen el Gran Duque y su esposa, dijo Snow, sonriendo. De todos modos, si quieres saber sobre las pinturas, haré lo mejor que pueda para explicarlo, aunque no soy tan bueno como los chicos de allí. Bueno, dijo Louise, aceptando la oferta de Cerulete. ¿Quiénes son todas estas personas? ¿Eh? La criada se giró, con su continencia convertida en una expresión de total confusión. Estas pinturas representan a la familia real de Kalos a lo largo de los siglos. Estoy segura de que al menos William de Kalos tiene un retrato en el castillo de Saboneau, así que ¿por qué no los reconocerías? De hecho, en ese momento, Snow simplemente comenzó a despotricar una y otra vez, deteniéndose solo cuando vio las expresiones de horror en los rostros de Louise y Saito. Oh, lo siento, parece que perdí el hilo de mis pensamientos, dijo. La inocente sonrisa angelical en su rostro contrastaba completamente con su comportamiento de apenas unos segundos antes. Por aquí. Eso fue extraño, dijo Saito, siguiendo a la criada. Luisa, por otro lado, se sentía mucho más avergonzada por su aparente desaire a la familia real, y en consecuencia comenzó a prestar más atención a los retratos del salón. Quizás debido a su vergüenza, finalmente se dio cuenta de lo que la inquietaba. Una espada bastante peculiar se podía encontrar en casi todos los cuadros. Si bien a primera vista parecía una espada ancha normal, la borla azul que se extendía desde el pomo y el ojo azul incrustado en la guarda parecían sugerir lo contrario. Además, la espada parecía envejecer de un cuadro a otro, ya que las señales de daño en la hoja permanecían prácticamente iguales o empeoraban, hasta que de repente dejaron de aparecer por completo. Curiosa, la corona de rosas se dobló hacia atrás hasta llegar al cuadro donde podía ver la espada con mayor claridad. El retrato mostraba a un hombre vestido con uniforme de gala y ataviado con una versión reducida de las insignias reales. Sin embargo, Luisa estaba más interesada en lo que sostenía. El rey, fallecido hacía tiempo, tenía la espada desenvainada, apuntándola a la distancia mientras la borla se enrollaba alrededor de su brazo. La joven noble sacó su Pokédex y fotografió la espada, buscando en la memoria del dispositivo hasta encontrar una coincidencia. Sorprendentemente, el algoritmo extrajo una entrada de la Pokédex y la ejecutó en cuanto concluyó la búsqueda. Onedge, el Pokémon espada, cantó. Este Pokémon nace cuando el espíritu de un difunto habita en una espada. Se adhiere a las personas y bebe su fuerza vital. ¿Un Pokémon?, murmuró Louise para sí misma. ¿Podría ser el mismo en cada uno de estos? Sin embargo, la corona de rosas fue sacada de sus pensamientos por su compañero, que le gritó. «Oye, Louise. ¿Vienes?», dijo. «Sí, lo soy», gritó ella, corriendo por el pasillo tan rápido como pudo. Louise alcanzó a los demás rápidamente y los condujeron al espacioso jardín. Era un espectáculo extravagante que dejó a los dos entrenadores sin aliento. Esto es hermoso. Louise contempló el verde paisaje. Podía ver a los trabajadores podando los arbustos y regando las plantas, junto con una manada de hermosos y exóticos Pokémon. Reconoció a algunos. Furfrou, Arcanines, 9 colas, un Milotic en la fuente central y muchos más que no pudo reconocer. Todos lucían majestuosos y hermosos, dignos de una familia real. «Ah, siempre disfruto venir aquí y simplemente tomar el sol», suspiró Snow y apoyó la cabeza en su mano. «Ya veo por qué», respondió Saito, igualmente asombrado por la vista. Los tres se dirigieron entonces a un gran árbol en el centro, junto a la fuente, con algunas sillas bajo su copa. Louise y Saito se sentaron en ellas, mientras Snow permanecía de pie. «La princesa Aye saldrá en un momento», hizo una reverencia. «Por favor, disfruten de los jardines hasta entonces». Se giró para irse, pero Saito levantó una mano y la detuvo. «¿Sí? ¿Está bien que saquemos a nuestros Pokémon?», preguntó, sacando una Pokébola. «Creo que les encantaría estar aquí». «Claro»,
Snow sonrió y abrió los brazos. No veo por qué no. Por favor, adelante. Saito y Louise sonrieron e inmediatamente soltaron a sus Pokémon en el césped. Todos se estiraron y contemplaron el jardín, y salvo el Maindo, que empezó a sonreír con picardía, todos parecían asombrados. Snow sonrió al ver sus expresiones. ¿Algo más? En realidad, tenía una pregunta sobre las pinturas, preguntó Louise. Ah, sí. ¿De qué? Noté en varias pinturas una espada, una onedge, creo. Parecía la misma, pero esas pinturas se hicieron a lo largo de siglos. ¿Cómo es posible? Ah, ya veo, asintió Snow. Era un onedge, y tenías razón en que era él mismo. Ese onedge había sido amigo de la familia real durante generaciones, siglos en realidad, hasta que un día se fue. ¿Cómo es posible? Saito se inclinó hacia adelante. ¿Cómo puede un Pokémon vivir tanto? Los onedges, como todos los fantasmas, son inmortales, reveló Snow. A menos que sean destruidos, no pueden morir de vejez, hambre y enfermedad. Claro, siguen afectados, pero no morirán. Así que, en realidad, que un onedge viva tanto tiempo no es nada del otro mundo. Pero fue con la familia real, señaló Louise. Eso lo hace especial por naturaleza. Muy cierto. Por lo que leí, ese onedge era un Pokémon muy especial. Muy hábil y sabio. Sin embargo, nunca evolucionó. Nadie sabía por qué. Louise y Saito guardaron silencio. ¿Por qué desapareció onedge entonces, si era tan importante? Nadie lo sabe. Simplemente se fue un día y nunca regresó. ¿A dónde fue? Nadie lo sabe tampoco. El rey prohibió que lo buscaran, diciendo que su amigo merecía descansar. Eso fue hace 300 años. Saito y Louise reflexionaron sobre esto hasta que Snow juntó las manos. Bueno, ya basta. Me voy. Las puertas del palacio se abrieron, revelando a la criada de antes. Parecía irritada, mirando fijamente a su hermana, con la princesa Aye de pie junto a ella. Parecía molesta también. El jardín quedó en silencio, los trabajadores dejaron de trabajar y los Pokémon también. La criada miró fijamente a Snow, quien de repente abrió mucho los ojos. Ay, lo siento mucho. Se dirigió apresuradamente a las puertas. Presentamos a la princesa Aye de Kalos. Como si alguien hubiera pulsado un botón, todos los trabajadores se alinearon en lados opuestos, formando una pasarela por la que Aye salió majestuosamente. Sonrió al hacerlo, aparentemente disfrutando de la atención que recibía. Saito y Louise, en cambio, se sentían cada vez más incómodos. Para Saito, todo aquello era simplemente extraño, no estaba acostumbrado a ver a la gente actuar así. Para Louise, se sentía incómoda por otra razón. No lo hacían por respeto, ni mucho menos. Podía vislumbrar fugazmente una expresión de enojo o irritación en el rostro de un trabajador, algunas de miedo, antes de ser reemplazadas por una artificialmente feliz. Les obligaba a hacer esto en una descarada exhibición de poder. La ponía enferma. Disculpa la tardanza. Estaba esperando a alguien, dijo Aye mirando a Snow. Creí haberte dicho que te pusieras ropa de tu hermana, Annabelle. Bueno, princesa, empezó a explicar Snow con nerviosismo, la ropa de Rose me queda pequeña. Apenas me cabe. Dio un golpecito al corsé metálico para enfatizar. Si sigo así, me lastimaré. Ya veo, dijo Aye con una expresión pensativa. Louise empezó a pensar que se estaba dando la vuelta. Es comprensible. Estás excusada por hoy. Gracias, princesa. Mañana empezaremos a trabajar en tu problema de peso. Ante la declaración de Aye, todo quedó en silencio. Todos, incluso la hermana de Snow, se quedaron atónitos, aunque se recompuso rápidamente. ¿Problema de peso?, preguntó Snow con humildad. Sí, asintió Aye, aunque no supieron si le incomodaba el efecto de sus palabras o si era obvio. Obviamente lo necesitas si vamos a ponerte la ropa de tu hermana. Eres demasiado carnosa para ella. Snow claramente no sabía qué decir ni hacer, conmocionada. Sin embargo, apretó los dientes y el puño.
Parecía a punto de estallar, pero Aye no se dio cuenta o no pareció importarle. No te preocupes, Annabelle. Solo una semana sí. Saito tuvo suficiente. Espera un segundo, maldito Arceus. Se puso de pie furioso. Snow se ve perfectamente bien. No necesita perder nada para ajustarse a tus demenciales estándares físicos. Saito. Le susurró Louise. Estaba tan ofendida como él, pero sabía que no era el momento. «Disculpa», gritó Aye indignada. Todos los demás quedaron atónitos ante su arrebato, pero Saito los ignoró. «¿Me oíste, arpía? No me importa quién seas, no tienes derecho a menospreciar a alguien así sin necesidad solo porque no encaja en tu gran diseño. Así que, sácate la cabeza del culo y discúlpate con ella». El jardín quedó en silencio, todos conmocionados por su arrebato. Louise lo miró con los ojos abiertos, horrorizada. No por lo que dijo, con lo que estaba totalmente de acuerdo, sino por el hecho de que se lo dijera a una noble. No solo a una noble, sino a la princesa de Kalos. Estaba rompiendo tantas reglas. Louise intentó disculparse por él, pero Aye se sonrojó y empezó a reír. Jejeje. Rió entre dientes, lo que hizo que Saito y Louise la miraran con extrañeza. Qué asertiva y enérgica. ¿Será que te gustó? Parecía esperanzada, pero todos los demás la miraron con la mirada perdida. ¿Qué? No. Gritó Saito negándolo. ¿Cómo podrías? Creo que es hora de que Saito y yo nos vayamos, dijo Louise, poniéndole la mano en la boca. Lamento muchísimo la falta de decoro de mi amigo. No está acostumbrado a interactuar con la nobleza. Creo que es apropiado. La hermana de Snow miró con tristeza al muchacho, quien permaneció impenitente. De nuevo, lo siento muchísimo. A veces se comporta como un perro tonto. No sabe hacer nada mejor, de verdad. Estoy segura de que puedo, empezó Aye, pero Louise la interrumpió. No. Yo me encargo de eso, no hace falta que te esfuerces demasiado. Louise fulminó con la mirada a Saito. Él le devolvió la mirada, pero después de un rato, cerró los ojos y asintió. Ella le quitó la mano de la boca e hizo una ligera reverencia a la princesa, mientras él simplemente se cruzó de brazos y la fulminó con la mirada. Aye intentó protestar, pero se contuvo y suspiró. Muy bien, puedes irte. Es una pena que no hayamos podido hablar más, Louise, dijo Aye con un tono de arrepentimiento legítimo, sin haber captado el deseo genuino de Louise de irse. Quizás en otro momento. Claro, princesa, mintió Louise. No tenía intención de volver allí. Empezaron a devolver a sus Pokémon, pero cuando Louise llegó a Brenaraki, Aye se adelantó. Oh, ese es un Fennekin maravilloso. Aye exclamó. Gracias. Louise miró a Aye con recelo. Se dispuso a devolverla, pero Aye negó con la cabeza. No hay necesidad de eso. Ella puede quedarse fuera de su Pokébola. Oh, gracias. Louise guardó la bola de lujo. Por supuesto. Annabelle los acompañará a ambos afuera y tu Fennekin se quedará aquí. ¿Qué? La voz de Louise se volvió monótona. Sí, obviamente, a cambio de hacerme perder el tiempo. No eres noble, no existe ninguna familia Bayere en el mundo, lo que significa que no eres noble en absoluto. Ahora parecía enfadada, olvidando convenientemente que Louise nunca la había guiado por ese camino. Me has hecho perder el tiempo desde que llegaste, así que ahora recibo lo que me corresponde. Louise no dijo nada. En silencio, devolvió a Brenaraki a su baile de lujo, y Aye sonrió. Bien, ahora tomaré esa bola de lujo y... para nada. Louise se ajustó la pelota al cinturón. Aye pareció furiosa, pero antes de que pudiera protestar, Louise continuó. Déjame decirte algo, Aye. Brenaraki no es tuya. Es mi abridora, mi amiga, y bajo ninguna circunstancia permitiré que nadie la lleve a un lugar donde no quiera estar. ¿Y tu pago? Puedes tomarlo y, como diría elocuentemente mi amigo Saito, métetelo por el culo. Todos guardaron silencio, Saito el que tenía una expresión de asombro en el rostro. Disculpe. ¿Sabe quién soy? Eres una persona que se cree una princesa, pero no lo es.
la acusó Louise, acercándose a ella con paso firme. Una princesa no solo da órdenes. Una princesa es alguien a quien respetar y admirar. Una princesa debe ser un ejemplo de lo que significa ser noble, el alma de cualquier reino, a quien todos los ciudadanos, nobles y plebeyos, pueden admirar. No eres nada de eso. Eres una mujer mandona, manipuladora y egoísta que obliga a todos a conformarse con sus expectativas poco realistas y toma lo que quiere sin ton ni son. Dime, ¿sabes siquiera qué es la nobleza obliga? Aye miró a Louise, furiosa. No. Ilumíname. Noblesse oblige es la responsabilidad de todos los nobles de cuidar y atender a sus súbditos. Mantenerlos a salvo y seguros, y llevar al país por un camino próspero a cambio de su lealtad. Gritó Louise, y su ira aumentó cuando Aye pareció que hablaba en un idioma extranjero. Eso suena inventado. No. No lo es. Es la nobleza. La nobleza no es un derecho, es una responsabilidad. Lo tratas como si fuera un juego. Las dos chicas parecían estar a punto de estallar, y Saito se preocupaba cada vez más. Sin perderlas de vista, se giró lentamente hacia Maindo. ¿Puedes teletransportarnos fuera de aquí?, le susurró a Ralts, solo para descubrir que había desaparecido. Adiós a la solución fácil, dijo con una mueca mientras volvía su atención a Louise y Aye. Louise y Aye. La situación se estaba poniendo cada vez más tensa, y ahora ambas se gritaban. Para su alivio, parecía que Louise iba ganando, a juzgar por lo enfadada que estaba Aye, pero en sí mismo era motivo de preocupación. Discretamente, soltó a Tanuki. Averigua dónde fue Maindo y tráelo de vuelta al camino principal. Te esperaremos allí. Con un rápido asentimiento, el perro se adentró sigilosamente en los jardines y, tras un momento para armarse de valor, sujetó rápidamente a Louise del brazo y, ignorando sus protestas, comenzó a arrastrarla fuera del palacio. Todos los trabajadores se apartaron, algunos de los cuales parecían aliviados de que alguien finalmente dijera lo que todos pensaban, y no tardaron en salir por la puerta principal. Podía sentir la mirada fulminante de Aye en la nuca, pero la ignoró. Él nunca notó el revuelo de figuras que revoloteaban entre los árboles hacia él y Louise. En la rama más alta del árbol central, Tanuki observaba el jardín. Con el rabillo del ojo, vio a Saito sacar a rastras del palacio a una Louise enfadada. Ella seguía discutiendo con la princesa, quien le respondía a gritos. Ambos estaban rojos de ira, pero pronto Louise y Saito desaparecieron de la vista y cesaron las discusiones. Entonces, la princesa gritó a sus sirvientes, quienes obedecieron obedientemente. «¡Caray! ¡Qué desastre!», murmuró el perro para sí mismo mientras veía a Aye regresar a su habitación. Francamente, no le importaba lo que ella sintiera. Louise y Saito tenían toda la razón en esa escena. Se lo merecía. Ojalá él. Negó con la cabeza. No era momento de pensar en eso. Tenía un trabajo que hacer. Cerrando los ojos, Tanuki activó su visión aural y comenzó a explorar los terrenos del palacio. Al principio fue fácil, pero a medida que su vista se expandía, se le hacía cada vez más difícil mantenerla, y la tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Antes, en Santalune, se centraba en las señales aurales de los humanos, algo con lo que tenía mucha experiencia. Suelen tener una señal aural notable. Incluso entonces, se trataba más de avistar un faro en el horizonte que de localizar una ubicación exacta. Aquí, era mucho más difícil. Buscaba la señal de un pequeño Pokémon, posiblemente en una zona extensa, uno que pudiera teletransportarse. La señal de Maindo podría quedar fácilmente eclipsada por otra cosa. Bye. Tanuki perdió la concentración. La tensión era excesiva. Cayendo de rodillas, Tanuki comenzó a respirar profundamente, entrecortadamente. Había demasiadas cosas en las que concentrarse. Bueno, eso fue más difícil de lo esperado. Se levantó y volvió a mirar el jardín. No había pasado tanto tiempo desde que había empezado, quizás solo 10 minutos. No sería muy difícil alcanzarlos. Solo encontrar a Maindo, marcharse, y luego, se detuvo. Una idea se deslizó lentamente en su mente, como un árbol colándose en un nido. Podía irse sin más. No tenía que encontrar a Maindo. Podía decir que Maindo se había teletransportado y que, a pesar de sus esfuerzos, no había podido encontrar al fugitivo Ralts. Era tentador, la verdad.
Maindo no había sido más que un problema desde que conocieron a los Ralphs. Todos los insultos que lanzaba, su falta de participación, las bromas malintencionadas y, en general, su insoportable comportamiento irritaban constantemente a Tanuki. Claro, le gustaba bromear de vez en cuando, pero sus chistes siempre eran alegres y divertidos. Unos que todos recordaban y reían. Las bromas de Maindo eran simplemente su comportamiento de imbécil. Era especialmente duro con Spirit, y eso siempre le ponía los pelos de punta. Tanuki no entendía por qué Maindo actuaba así. Saito no le hizo nada malo, y por lo poco que Maindo había revelado, no era como si fuera un Pokémon que otro entrenador hubiera maltratado. Simplemente era un imbécil, pero ni siquiera eso explicaría hasta dónde se había hundido Maindo. Sería más fácil dejarlo atrás. Pero incluso entonces, Tanuki sabía que no podía hacerlo. Dejarlo atrás estaba mal, e incluso si dejaba atrás a los Ralphs, Saito estaría preocupado por él. Además, ¿qué clase de Pokémon sería si traicionara a un compañero así, incluso si ese compañero era un incordio para todos? Sacudiendo el oscuro pensamiento de su mente, Tanuki volvió a cerrar los ojos y extendió su visión de auras. Esta vez, luchó contra la tensión y comenzó a filtrar las auras de humanos y Pokémon. Esto lo hizo más fácil, pero la tensión al contemplar un área tan vasta seguía siendo enorme. Justo antes de perder la batalla de nuevo, lo encontró. Ralphs estaba en lo alto del tejado del palacio, de pie sobre una aguja. Parecía no haber notado la presencia de Tanuki. Al encontrar su objetivo, Tanuki saltó silenciosamente del árbol y corrió hacia los muros del palacio. Su pequeño cuerpo dificultaba que los trabajadores humanos y los Pokémon holgazaneantes lo vieran, así que no se vio obstaculizado en lo más mínimo. Al llegar a los muros, comenzó a saltar de ventana en ventana, ascendiendo con cada salto. Pronto, estuvo a salvo en el tejado y se dirigió directo hacia Ralphs. Me preguntaba cuándo me encontrarías. Quizás quieras que te lo revisen. O sea, ¿qué tan difícil puede ser ver una mancha verde brillante en un tejado rojo? Dijo Maindo mientras Tanuki se acercaba. Tanuki entrecerró los ojos antes de negar con la cabeza. Vamos, tenemos que volver con Saito. Él me envió a buscarte. Oh, ya sé por qué sigues aquí. Francamente, ustedes, los sabuesos, son muy fáciles de leer. A ver si adivino, estaba preocupado por mí. Y la gente me llama adorable. Gruñó Tanuki. Escucha, francamente, no me importa si regresaste o no. Gracias. Qué bonito. Pero Saito, por alguna razón inconcebible, sí se preocupa por ti. Así que, por poder, me preocupo por ti. Así que deja de ser difícil por 5 segundos si podemos. No, estoy bien. Tanuki vaciló ante la respuesta indiferente de Maindo. ¿Qué? Dije que estoy bien. Al menos por el momento. ¿Por qué? ¿Y perderme toda la diversión? Los ojos de Tanuki se entrecerraron al ver a Ralphs, que ahora sonreía. Conozco esa mirada. Estás planeando algo. Así que, cuéntalo. Está bien. No es que pudiera ocultártelo ni aunque lo intentara. Vaya al grano. Vale, vaya. Qué rabia. Maindo sonrió y se inclinó hacia adelante con aire conspirador. La cosa es esta. No me fui con ustedes de inmediato, tontos, porque tengo el ojo puesto en algo mucho más entretenido. Maindo desvió la mirada hacia una ventana cercana y sonrió siniestramente. Tanuki siguió su mirada y se encontró mirando a la princesa Aye, que estaba reprendiendo a la jefa de doncellas de antes. No sabía de qué se trataba, pero sospechaba que no era nada bueno. ¿Qué tienes en mente?, preguntó Tanuki. Maindo rió y rodeó con su brazo el hombro de Riolu. Escucha, Tanuki. Que quede claro que soy el mayor imbécil de aquí y no me gusta que alguien me quite el trono. Lo dijiste tú, no yo. Maindo se encogió de hombros y continuó. Es un hecho, y no me avergüenzo. Aún así, no me gusta que me usurpen, y francamente, por lo que he visto, esta chica merece que la bajen un poco los humos. En Lumiose, una de mis cosas favoritas con mi familia era bajarle los humos a la gente, y eso es lo que le voy a hacer a la princesa Palo en el trasero. Tanuki guardó silencio, pensando en su siguiente paso. ¿Necesitas ayuda con eso? La sonrisa de Maindo se hizo aún más grande. ¿Quién se cree que es esa estúpida mocosa con derechos?, gritó Louise mientras daba patadas en círculos por Pala Islane. Ya habían pasado el palacio, y su techo rojo había desaparecido. En su lugar había un mar de hierba verde y árboles, cuyas hojas filtraban gran parte del sol de verano y dejaban caer destellos de luz sobre el oscuro suelo del bosque.
Los dos entrenadores llevaban un rato sentados en un tronco caído al borde del camino. O al menos Saito, pues Louise no tardó en empezar a dar patadas furiosa. Se llama princesa. Princesa. Ni siquiera sabe lo que es una princesa. Louise seguía despotricando y pisoteando. La última vez que Louise había actuado así, Saito había sido la voz de la razón intentando calmarla. Lo sé. Saito levantó los brazos, aún sentado en el tronco. ¿Qué demonios le pasaba? No tenía motivos para actuar así. Ninguna. Gritó Louise en señal de acuerdo. Había dejado de pisotear y ahora se conformaba con permanecer de pie, enfadada, mirando a Saito, que estaba sentado. ¿Y eso de noblesse oblige es inventado? La filosofía de toda mi familia es inventada. Y tiene el descaro de declararme mentirosa. Declara que no soy noble. Elizabeth es más noble que ella. Louise se animó de nuevo al sentarse con fuerza en el tronco y gritar con las manos en la frente. Tranquila, tranquila, la consoló Saito, dándole palmaditas en la espalda. Respira hondo y exhala. Es solo que, suspiró Louise. Estaba tan emocionada. La oportunidad de conocer por fin a la nobleza de este país, de tener algo parecido a un hogar, y ella va en contra de todo lo que representa un noble. Louise suspiró de nuevo. ¿Es por esto que la nobleza de Kalos perdió su poder? No soy un experto, dijo Saito encogiéndose de hombros, pero por lo que aprendí de historia, eso es básicamente lo que ocurrió. Claro que hubo acontecimientos precipitantes que lo precedieron, ¿eh? Guerras innecesarias y costosas con las regiones vecinas, abusos de los nobles contra los plebeyos. Ah, y no olvidemos la hambruna. Hubo una gran hambruna en aquella época, y mientras los plebeyos casi morían de hambre, los nobles vivían en el regazo del lujo. Con razón se rebelaron, se quejó Louise. Conocía perfectamente la causa de muchas revueltas de plebeyos en su tierra. En el 90% de los casos, eran causadas por la hambruna. Un campesino hambriento estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para aliviarla. Todas eran reprimidas violentamente, por supuesto, pero los gobernantes astutos siempre solucionaban los problemas. Otros simplemente provocaban más revueltas. Sí, Saito guardó silencio. El aire vibraba con el sonido de los insectos y el silbido del viento. Todo estaba tranquilo. Bajó la vista hacia su cinturón y vio dos de sus pokébolas. Ambas tenían la luz indicadora de vacío encendida. ¿Siguen ahí?, resonó la suave voz de Louise. A Saito no le sorprendió que lo notara. A pesar de lo enojada que puede llegar a estar, Louise era muy observadora. Sí. Saito miró hacia atrás, recorriendo el palacio. Empezaba a preocuparse. ¿Por qué tardan tanto? Al ver su angustia, Louise frunció los labios y se incorporó. Sacó una bola de lujo y liberó rápidamente al Pokémon que contenía. La luz se concentró en Aile, quien se pavoneó antes de volver a mirar a Louise. Aile, necesito que vuelvas al palacio y encuentres a Maindo y a Tanuki, ¿entendido? Aile asintió y se fue. Su pequeño cuerpo desapareció rápidamente entre las hojas, y pronto desapareció de la vista. Gracias, le sonrió Saito a su compañera y ella le devolvió la sonrisa. Ningún problema. Caray. ¿Dónde están esos dos? Aile voló sobre el dosel, con la vista fija en el palacio que tenía delante. Se acercaba, pero incluso con su excelente visión, le costaba distinguir las cosas. Oh, cuando evolucione, ¿qué cosas podré ver? Suspiró con nostalgia. Ese día llegará, y ella se acercaba. ¿Cuándo sucedería? No lo sabía, pero esperaba que así fuera. ¿Qué demonios? Aile se detuvo de golpe y se quedó flotando en el aire. El palacio era un caos absoluto. Obreros y empleados corrían como locos, registrando cada rincón y gritándose. Varios lucían marcas, desde patillas hasta manchas y bigotes, todas hechas con rotulador negro. Algunos lloraban desconsoladamente, y otros saltaban ante cualquier sombra, como si algo fuera a saltarles encima. Tardó un momento, pero mientras Aile flotaba en el aire, entrecerró los ojos. ¿Qué hicieron esos idiotas ahora? Puso los ojos en blanco y voló hacia el palacio.
Con un poco de suerte, podría localizarlos pronto. Allí recorrió los pasillos del palacio con paso pesado. La última hora había sido un desastre tras otro. Primero, su almuerzo, mucho más sofisticado que el que les sirvió a esos charlatanes, le explotó en la cara y arruinó su vestido favorito. Cuando exigió un plato de repuesto, todos los cocineros salieron corriendo, gritando sobre electrodomésticos embrujados que cobraban vida e intentaban comérselos. Para cuando finalmente volvieron a entrar, toda la cocina era un desastre quemado y humeante. Por si fuera poco, para cuando Ayed finalmente regresó a su habitación para cambiarse, todos sus vestidos estaban hechos jirones. Esa fue la gota que colmó el vaso, y ordenó de inmediato a sus trabajadores que encontraran a los culpables. Obedecieron, por supuesto, y fue entonces cuando los problemas empezaron a afectarlos también. Un grupo vio a un niño pequeño caminando solo por los pasillos, y cuando intentaron investigar más a fondo, cada uno fue atacado por un monstruo de sus peores pesadillas. Cada uno describió algo diferente, pero todos salieron corriendo gritando como niñas. Por supuesto, los despidió en el acto. Después de todo, no puede haber trabajadores cobardes. Otros trabajadores experimentaron situaciones similares. Alucinaciones, les arrojaban objetos. Un grupo de desafortunados tenía el pelo teñido de rosa intenso, por alguna razón. No estaba muy segura de cómo había sucedido exactamente, pero tenía que admitir que era gracioso. Había otras bromas de naturaleza más benigna, principalmente marcas faciales y corporales, junto con alguna que otra cabeza rapada. Eso fue lo que le indicó a la princesa que había dos perpetradores, uno más malicioso que el otro. Cuando los tenga en mis manos, allí apretó los dientes mientras seguía pisoteando los pasillos. Annabelle caminaba solemnemente detrás de ella, ahora en silencio tras la reprimenda de la princesa. Por dentro, estaba furiosa, pero se mordió la lengua. Continuó siguiendo a la princesa despotricando, pensando en su próximo movimiento. Tal vez. Se detuvo al oír un pequeño ruido a sus espaldas. Dejando que la princesa continuara sin ella, Annabelle se giró para vislumbrar la fuente. Fue solo un instante. Una cabeza verde y orejas azules asomando por una esquina, pero Annabelle las reconoció al instante. «Annabelle, vuelve aquí», gritó Ayed desde el fondo del pasillo. Annabelle se volvió hacia la princesa. «Ya voy, princesa». Annabelle regresó apresuradamente hacia la irritada princesa, riendo disimuladamente. «Creo que tenemos un afán». Tanuki vio a la chica alejarse con una sonrisa en el hocico. La última hora había sido una pasada, considerando todo. Cada acción que hacían enfurecía aún más a Aye, y a Tanuki le encantaba. ¿Qué puedo decir? Hago un buen trabajo. Maindo se miró las uñas distraídamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Murmuró Tanuki pensativo, ahuecando la parte inferior del hocico con la pata. Golpeando el suelo con el pie, empezó a caminar de un lado a otro, pensando en posibles bromas, olvidando su propósito original de estar allí. ¿Qué tal? No, esa ya la hicimos. Ah, tal vez, no, demasiado aburrido. Chasqueó los dedos. Ya lo tengo. ¿Qué tal? Ahí están. Se oyó una voz estridente sobre ellos. Al levantar la vista, Tanuki y Maindo vieron la figura de Aile, que cubría el sol del mediodía y proyectaba una pequeña sombra ondulante sobre ellos. Parecía disgustada, como mínimo. ¿Sabes cuánto tiempo ha pasado? 1 hora. Saito y Louise están muy preocupados. De repente, las razones olvidadas volvieron a aparecer, y Tanuki bajó la mirada con culpa. Oh, sí. Ah, sí. Es cierto. ¿En qué estaban pensando? ¿Qué estaban haciendo? Oh, relájate, pajarito, bostezó Maindo, visiblemente aburrido de la conversación. Así que decidimos bajarle los humos a la princesa. ¡Genial! Se lo merecía. Aile no se lo permitió y aterrizó frente a ellos. ¿Parece que me importa?, preguntó, mirando a Maindo directamente a los ojos. A él no le afectó. Es difícil decirlo, la verdad.
tus ojitos pequeños y brillantes son tan difíciles de leer, y tu mente está tan vacía que mirarla no me dice nada. Pero qué pequeño. Aile se abalanzó sobre el risueño Ralts, pero Tanuki lo detuvo. Maindo, eso estuvo fuera de lugar, lo regañó. Tanuki fulminó con la mirada la respuesta de Maindo y luego suspiró. Más o menos lo que esperaba. Aile dejó de forcejear y se soltó. Vamos. Ya hemos perdido bastante tiempo. Gracias, dijo Aile, dándole las gracias al riolo, y volvió a mirar a Ralts con enojo. Eso también te aplica a ti, idiota. Vale. Maindo levantó las manos con aire de superioridad. Bien. Pararemos. Los ojos de Tanuki y Aile se entrecerraron con sospecha. Se había rendido demasiado fácilmente. ¿Qué quieres?, preguntó Aile y Maindo se rió entre dientes. Ya ves, mi amigo emplumado. No somos amigos. Conocido, entonces. La cuestión es, pajarito, que tú puedes hacer cosas que yo, francamente, no puedo. ¿Y qué te hace pensar que te ayudaría en lo que sea que estés haciendo? Hay una cesta entera llena de bayas con tu nombre si lo haces. Los ojos de Aile se abrieron y su estómago gruñó. Yo no. En la cocina hay una gran cesta llena de todo tipo de bayas de Kalos, pecha, oran, citrus, e incluso bayas importadas como tomate y guadmel. Oh, todo lo que tienes que hacer es ayudarnos con una última broma contra la princesa, y serán tuyos. Tanuki y Aile se quedaron en silencio, ambos mirando al sonriente Ralts y sopesando en silencio sus opciones. Estoy escuchando. ¿Por qué tarda tanto? Louise se pavoneaba preocupada. Saito, ya de pie, también estaba preocupado, echando rápidas miradas hacia el palacio. Tal vez deberíamos regresar, sugirió, pero Louise negó con la cabeza. Todavía no tan pronto después de insultar así a la princesa. No acabaría bien. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Louise se llevó la mano a la barbilla, pensativa. Creo que, lo mejor que podemos hacer es esperar un poco más a que la princesa Aye se calme un poco y luego regresar. Entonces, Louise se detuvo de repente. Se le erizaron los pelos de la nuca y se quedó completamente quieta. Un escalofrío le recorrió la espalda y abrió mucho los ojos. ¿Louise? ¿Qué? Saito también lo sintió y se quedó en silencio. ¿Qué es eso? No lo sé, respondió Louise, moviendo la cabeza de un lado a otro. Sin necesidad de decir nada, Louise liberó a sus Pokémon de sus bolas, y Saito hizo lo mismo. Gaak. Brenaraki se agarró la cabeza y aulló de dolor. Ronin no tardó en unirse a ella y cayó al suelo gritando, mientras que Spirit cayó de rodillas de dolor. Ronin. Gritó Saito a su Pokémon caído. Brenaraki. Louise miraba preocupada a su inicial y a Spirit, quien parecía estar usando todo su poder psíquico para contener lo que los estuviera afectando. Spirit, ¿qué pasa? Una serie de breves imágenes atravesaron la mente de Louise y sus ojos se abrieron aún más. ¿Y bien? ¿Qué pasa?, preguntó Saito, arrodillándose junto a Ronin. Algo les está afectando la mente. Un tipo psíquico, reveló Louise, ahora con su varita en la mano. Spirit está haciendo todo lo posible para que no nos afecte. Mierda, maldijo Saito y arrancó una rama del tronco en el que estaba sentado. Él y Louise se quedaron uno detrás del otro, vigilando constantemente el bosque circundante. Un leve cosquilleo se sintió en sus mentes, pero gracias a los esfuerzos de Spirit, se detuvo allí. ¿Ves algo? No. Ahí. Louise apuntó con su varita a un árbol cercano. Bola de fuego. Se escuchó una fuerte explosión, reduciendo el árbol a una nube de humo y astillas. Al instante, el ataque psíquico cesó, y con él los gemidos del Pokémon. Un vistazo rápido reveló que estaban inconscientes, y Spirit jadeaba por el esfuerzo. Recuérdame que nunca me interponga en el camino de uno de esos, murmuró Saito, mirando el tocón donde una vez estuvo el árbol. ¿Por qué clase de psicópata me tomas? Louise apartó la mirada de la línea de árboles por un momento. Jamás te haría eso a ti ni a nadie más. Bueno, eso me tranquiliza. Gracias. ¿En serio? Louise negó con la cabeza y se volvió hacia los árboles.
No soy tan. Louise se detuvo en seco al encontrarse cara a cara con un ojo gigante. ¡Ah! Louise dio un salto hacia atrás y gritó. Esto no pareció molestar al ojo en lo más mínimo, ya que simplemente se inclinó y pareció zumbar en contemplación, aún suspendido en el aire mientras Louise, sentada sobre su trasero, lo apuntaba temblorosamente con su varita. ¿Qué es eso?, chilló Louise al observar a la criatura. Había visto muchos Pokémon desde que llegó a la Tierra, muchos extraños y extravagantes, pero este se llevó el premio mayor. Salvo por un único ojo grande y blanco, era de color azabache. No tenía alas, pero flotaba en el aire, probablemente gracias a la levitación psíquica. Pero lo más extraño era la forma de su cuerpo. No era como un cuerpo normal, uno que se asemejara mucho a un animal. Ni siquiera parecía artificial, sin rastros de maquinaria en su composición. Más bien, su cuerpo parecía una extensión de su ojo, con una delgada extensión negra que salía de la parte superior y rodeaba su cuerpo en el sentido de las agujas del reloj. ¿Es eso una D? Saito miró al Pokémon que tenía delante. Le resultaba vagamente familiar, pero por mucho que lo intentara, no podía recordar qué era. Al menos, parecía estar tranquilo. Simplemente flotaba allí, mirando a Louise con su gran ojo, sin hacer ruido. Al ver que no hacía nada, sacó lentamente su Pokédex y la apuntó hacia la criatura. Unown, el Pokémon símbolo. Los Unown son en gran medida un misterio para la ciencia moderna. Existen teorías para explicar su verdadera naturaleza, que abarcan desde antiguos talismanes que cobran vida hasta la base misma del alfabeto. Lo que se sabe es que los Unown se encuentran con frecuencia cerca de ruinas antiguas o lugares ocultos, y si bien individualmente son inofensivos, como demostró el incidente de Greenfield, si un grupo lo suficientemente grande se reúne, su poder es ilimitado. La Pokédex se reveló, y Saito empezó a sudar. Joder, tragó saliva. Ahora lo recordaba. Había oído hablar del incidente de Greenfield. Fue lo único que pusieron en las noticias durante semanas, hacía unos años. Una niña encontró una caja de Unown, la abrió, y la energía psíquica resultante creó una distorsión de la realidad que casi destruyó el pueblo hasta que un grupo de entrenadores ambulantes la detuvo. Claro, más tarde se reveló que había sido Ash Ketchum, pero la gente no ató cabos hasta después de la batalla de Luminalia. Aún así, sabía lo poderosas que podían ser estas cosas. Louise, tenemos que salir de ahí, le susurró y la levantó del suelo. Louise había oído la Pokédex y asintió rápidamente. Está bien, simplemente retrocede. Unown, Saito y Louise se detuvieron cuando el Unown de repente hizo un ruido. ¿Lo acabas de...? Unown, los Unown continuaron cantando, pero esta vez parecían ser más fuertes. Spirit se quedó inmóvil de repente y se agarró la cabeza mientras los cánticos se intensificaban. El hormigueo regresó, solo que ahora era mucho peor, causando un leve dolor de cabeza a ambos entrenadores. ¿Qué pasa? El bosque estalló en actividad cuando un enjambre de Unown, incontables, llegó volando desde todas direcciones. Su vuelo agitó el aire a su alrededor y una Espiridia debilitada no estaba preparada para la fuerza repentina, lanzándola a volar con un pequeño grito. Louise ni siquiera pudo gritar su nombre antes de que la fuerza psíquica los azotara de repente. ¡Gaak! Gritaron ella y Saito y se agarraron la cabeza mientras los Unown se acercaban cada vez más. Unown. Con un último cántico, el enjambre explotó en una luz brillante y un fuerte estallido. Spirit, apenas logrando ponerse de pie, tuvo que protegerse los ojos con el brazo, pero cuando la luz se apagó, se quedó sin aliento al ver el bosque vacío frente a ella. Louise, Saito, Brenaraki, Ronin, todos se habían ido. Fin del capítulo.